completamente válido. No sé si me explico. Si usted ve un borracho armando lío en la esquina, usted dice, no, ya va. ¿Por qué yo le voy a tener miedo a un borracho armando lío? Yo voy a pasar por ahí, ¿qué vaina es? No, a lo mejor tiene más sentido, no, si está loco, yo voy a pasar por la acera al frente. Tiene sentido evitar en ese caso. O sabes, o se le aparece un milico, un guardia nacional, o una persona del ejército armado, no sé qué, tal, agresivo, ¿no? ¿Sabes lo que queráis? ¿Qué papel queréis? No sé, tal, invito a mi cumpleaños. La ansiedad entonces tiene que ver con manifestaciones en todos estos sistemas. Solamente un par de autores por allá por los años 74, Reisman y Hodgkinson, hablaron de una cosa interesante que es la discordancia entre estos sistemas. Uno tendería a pensar que la ansiedad es un fenómeno integrado, unitario, donde si estoy ansioso cognitivamente debería estar ansioso fisiológicamente, conductualmente y afectivamente, pero los seres humanos somos así de complejos. Alguien puede estar muy ansioso fisiológicamente y decir no estoy ansioso, y le pueden poner un aparato de biofeedback y los niveles, por ejemplo, muestran que claramente está ansioso, pero la persona afectivamente y cognitivamente no está ansioso. Alguien puede estar muy ansioso desde el punto de vista cognitivo, con muchas preocupaciones, y sin embargo, pero físicamente sientes algo. No, físicamente no, es la vaina de estar pensando y pensando, me va a reventar la cabeza de pensar y pensar y pensar. Pero no tiene aceleración cardíaca, no tiene hiperventilación, no tiene... ¿Me explico? Entonces es un fenómeno extraño esto. Probablemente les ha pasado alguna vez. Es decir, algunas personas quizás tienden más a experimentar la ansiedad en un sistema que en otro incluso. Pero esto puede pasar. O puede haber personas que están muy ansiosos y conductualmente ustedes lo ven como si estuvieran muy tranquilos, la revolución va por dentro. Así que no necesariamente la ansiedad tiene que manifestarse de manera integrada en todos los sistemas de la misma forma, sino que puede haber esa variabilidad. Eso es lo que se refiere como la discordancia o la desincronía entre estos sistemas. ¿Sí? Eso, ¿qué aplicación tiene eso? Bueno, a la hora de la evaluación con un paciente, tiene que ver con que usted tiene que explorar de qué manera particular siente ese paciente ansiedad. Porque a lo mejor la manera como ese paciente ansiedad, o sea, si el paciente no le dice que tiene taquicardia, o que tiene sudoración, o que tiene tensión muscular, usted puede decir, no tiene ansiedad. No, a lo mejor sí tiene ansiedad. A lo mejor está ansioso, pero no la manifiesta de esa manera fisiológica. A lo mejor su manera de sentirla tiene que ver más cognitivamente. Ok, diferencias entre miedo y ansiedad. Algunos autores, muchos autores, la mayoría de los autores diferencian miedo y ansiedad. Esto es muy breve porque más o menos ustedes lo conocen. Algunas de las diferencias en las que se basan, criterios en los que basan esta diferencia. Dicen, bueno, el miedo tiene que ver con una amenaza clara, identificable, mientras que en la ansiedad no tenemos claro cuál es la amenaza. Esto proviene más de la tradición psicoanalítica, donde Freud entendía que la ansiedad muchas veces tenía que ver con una amenaza inconsciente, la persona no tenía clara realmente cuál era la amenaza. Bueno, algunos autores todavía sostienen este criterio, de que en el caso del miedo la amenaza es identificable y clara, en el caso de la ansiedad es difusa, no es claro para nosotros qué es lo que la genera. Otros autores sostienen, por ejemplo, que en el caso del miedo estamos hablando de una amenaza real, de un peligro real, mientras que la ansiedad tiene que ver con una amenaza irreal, es decir, no hay un peligro verdadero. Entonces utilizan el término miedo cuando hablamos de un peligro real y el término ansiedad cuando tiene que ver con cuando no hay un peligro real para nosotros. Criterio. Otros autores hablan, bueno, en el caso del miedo no solamente que es identificable, sino que es una amenaza inmediata, que yo puedo precisar. Si alguien me pone una pistola, yo es una amenaza inmediata, en este momento puedo ubicarla, mientras que la ansiedad tiene que ver más con una amenaza impredecible en el futuro, es algo que puede pasar, pero quizás no, sobre lo que no tengo mucho control, es decir, hay mucho más de incertidumbre en la ansiedad que en el miedo. Estoy hablando de algunos criterios que comparten algunos autores. A mi juicio, miedo y ansiedad más o menos es la misma vaina. La gente más o menos refiere sentir lo mismo cuando dice que tiene miedo que cuando tiene ansiedad. Me parece que es una cosa más semántica, más técnica, pero a nivel de lo que la gente dice, cuando usted le pregunta a alguien, cuando sientes miedo, ¿qué es lo que siente? Y cuando sientes ansiedad, ¿qué es lo que sientes? Más o menos la misma
creo que haya grandes diferencias en cuanto a eso. Pero esa es mi opinión particular y algunos autores también sostienen. Otra diferenciación es lo que tiene que ver con ansiedad y estrés. A mí se me olvidó decirle que esta ponencia también está en los CD. No es necesario que la copie, pero bueno, si quieren copiarla, pero también se la entrego en el CD que le voy a dar. El término estrés es uno de los términos que utilizamos más frecuentemente, no solamente dentro del ámbito de la psicología, se ha popularizado en la vida contemporánea, le atribuimos al estrés, le achacamos al estrés la causa de casi todos los problemas en nuestra vida. Me salió un sabañón, eso porque tengo estrés, traté mal a mi esposa, eso porque tengo estrés, te pegué cacho, eso porque tengo estrés, estoy engordando, eso porque tengo estrés, y le echamos la culpa del estrés casi a cualquier vaina. Le pegué a mi hijo porque estoy estresado, es decir, le echamos la culpa del estrés, pero casi nunca tenemos claro qué carajo es el estrés. Es como algo, ¿sabes?, omnipresente, que está en todos lados, pero que pocas veces podemos definirlo. De hecho, pasa con los psicólogos. ¿Qué es para usted el estrés? El estrés, bueno, es estrés, el estrés, bueno, sí, el estrés es algo que afecta. Pero muy pocas veces tenemos claro a qué se refiere el estrés y mucho menos podemos diferenciarlo de lo que es la ansiedad, pero vamos a intentar algo sobre eso. Estrés es un término que, saben, fue tomado prestado de la ingeniería. Selye, que fue el primer, Hans Selye, que fue quien acuñó el término estrés, trabajando en Canadá. Yo creo que el origen de la nacionalidad de Selye era checo, yo creo que era checo, no sé, alguna vez leí un poco sobre su vida. Selye tomó prestado de la ingeniería el término estrés, y el estrés se refiere un poco a... Yo debería primero preguntar qué entienden ustedes por estrés. ¿Qué entienden ustedes por estrés?